bastó para, digamos, estar dentro de los 3 poetas universalmente más grandes que ha producido la historia de la humanidad, después de Dante Alighieri y de Vicente Huidobro, ¿no es cierto? Vallejo es uno de los 3 grandes. Toda la crítica literaria mundial coincide, y no necesitó publicar 20 o 50 libros, ¿no es cierto? Le bastaron 3. Y ejemplos de esos hay muchísimos, no solamente en poetas, también hay en narradores. El caso de Juan Rulfo con Pedro Páramo, le bastó solamente, en vida Juan Rulfo publicó Pedro Páramo, nada más, un solo libro. Y eso le bastó para ser considerado uno de los grandes narradores experimentalistas de la literatura universal, ni siquiera mexicana, porque Juan Rulfo es mexicano, pero él trasvasó las fronteras con un solo libro. Igual, Arthur Rimbaud publicó Una temporada en el infierno con un solo libro, pasó a la inmortalidad y a la fama. Nadie puede, digamos, eludir, digamos, el aporte literario de Arthur Rimbaud. Ejemplos hay muchísimos, ¿no? Pero no lo voy a señalar. Y el tercer elemento es el aporte y el reconocimiento especializado en el estudio y la trascendencia de la obra en el contexto sociohistórico geográfico. ¿De qué manera los textos? Porque los textos en realidad cumplen una función social, no solamente una función estética, una función educadora, una función hominizadora. Y obviamente el escritor se convierte en una especie de tamiz de las emociones, de los sentimientos y de lo que piensa el colectivo, lo que piensa el contexto social, la humanidad en sí. Cuando alguien es transductor de eso, ¿no es cierto?, se convierte en una especie de tamizador, ¿no es cierto?, del mundo. Y ese es el aporte del poeta. La construcción no solamente, digamos, de un poema, de un verso, de un ensayo, de una décima, no solo, eso es el pretexto, porque finalmente el objetivo, el telón de fondo, es la formación, es el aporte, digamos, lingüístico, es el aporte de hominización de un escritor frente a la comunidad. Cuando alguien, para mi criterio, para mi concepción, cuando alguien ha cumplido estas 3 funciones y ha pasado esos 3 parámetros, podemos decir que se convierte en un poeta o en un escritor emblemático de una región o de un país o de la humanidad en general. Cuando alguien ha cumplido, y ustedes se dan cuenta, el filtro no es fácil, pero obviamente quienes logren eso podrán reconocerse, identificarse y incluirse dentro del parnaso literario, y eso no es fácil, porque eso demanda no solamente tiempo, calidad de la obra, sino también demanda trascendencia y el aporte, ¿no es cierto?, al proceso de hominización. Hoy pareciera que hay más poetas que hace 50 años, pero no. Hay más gente que difunde y da a conocer sus textos gracias a las TICs, pero estas, en su gran mayoría, estas expresiones que son afectivas y emotivas, en el rigor estético, no logran alcanzar el rango literario. En literatura no es la cantidad, sino la calidad, la idoneidad y pertenencia estética del producto literario, lo que le da valor y valida a un escritor. Y ahí sostengo que no es la cantidad que hayas publicado, no puede ser la jactancia que hayas publicado 100.000 versos o 100.000 décimas, no es eso, es de qué manera toda esa cantidad, ¿no es cierto?, tiene por lo menos un florilegio de calidad, un florilegio de trascendencia frente a la comunidad lectora, y es a la que nosotros nos debemos. Siempre he estado en desacuerdo cuando alguien dice, yo escribo para el pueblo. Mentira, el pueblo, que somos los ricos y los pobres, los de arriba y los de abajo, los que tenemos educación y los que son analfabetos, todos no leemos, el escritor se debe al lector. Y yo siempre sostengo que los escritores no necesitamos fans enamorados, necesitamos lectores, y lectores críticos, lectores que nos den sobre el valor, digamos, de un texto literario, nos den su opinión crítica, porque el piropo, la lisonja no ayudan a un escritor. Tenemos derechos a expresar nuestros sentimientos y emociones, nuestras pasiones, nuestras frustraciones, alegrías y tristezas, yo real, pero necesitamos darle la forma, el acabado, el performance con el lenguaje literario, yo poético. Ese valor agregado es lo que convierte al simple y sencillo lenguaje comunicativo en un lenguaje especial, el lenguaje de la excelsitud. Y esa peculiar forma sugiere darle poder omnímodo a las expresiones y a la sublimación del intelecto y sentimiento humano. Cuando alguien logra arrancarle jirones a su vida personal y le da de su contexto social y usa la metaferosidad, la tropología, a su mundo interior,
al mundo de los demás. A eso se llama literatura. Y al que logra esta hazaña se le llama poeta. Todos pueden escribir lo que les plazca, pero mientras no lo haga con un lenguaje literario, retórico, simbólico, alegórico, figurado, no se puede llamar poesía, lo que es una mera expresión, digamos, comunicativa, de la que todos tenemos facultad desde que aprendimos socialmente a hablar en el contexto familiar, en el contexto de la escuela, en el contexto de la sociedad en general. Todas las personas tenemos la capacidad de transmitir nuestros sentimientos y emociones, pero no todas las autodidacta o universitaria o formal no podrán transmitir o convertir el yo real en yo poético. Eso no es patrimonio exclusivo de algunos iluminados, tampoco, eso es un mito. Creer que yo ya vine iluminado y con una carga genética de ser escritor es un mito. El trabajo del escritor es un trabajo de sacrificio, de sudor, de tiempo, de ensayo-error, es un trabajo de perseverancia, de corrección permanente. El trabajo del escritor es un trabajo que no termina nunca de corregirse. Vallejo, cuando ya estaba triste en la imprenta, se iba a la imprenta a medianoche a mirar que quería cambiar una palabra de un poema, o que quería cambiar una frase, ¿no es cierto?, Eso se llama perseverancia, eso es perfección. Y Vallejo es Vallejo, porque Vallejo fue un inconforme y un autocrítico antes que nadie, antes que el Clemente Palma, antes que el mismo el autor del Caballero Carmelo. Él era, Abraham Valdemar Pinto, él era crítico consigo mismo, él era disconforme consigo mismo, nunca estaba conforme con lo que hacía, y hasta estando ya impreso hacía que se elimine ese poema y ponía lo que él creía que... Eso se llama sentido profesional de ser literatura. Todos pueden escribir obviamente lo que les plazca, pero mientras no lo hagan con el lenguaje literario no se puede llamar poesía y no se le puede llamar poeta, aunque eso suene antipopular, exclusorio, marginador y políticamente incorrecto, porque no es fácil decirle a alguien, sabes que tú no eres poeta, porque obviamente a ese señor le dan los diablos azules y es capaz de meterte un balazo porque le dices eso. Ahora viene lo concreto. Ese es ya mi aporte. Bueno, esas son mis reflexiones literarias que yo hago. Este es el aporte. Esto es la clasificación que lo voy a publicar próximamente en una revista de México, que me han pedido. Justamente hoy día lo he culminado, lo hago aquí en primicia, en el aniversario 41 de Alfa, y lo va a salir publicado en una revista de México, Sol de Oro. ¿Quiénes son los poetas que yo considero, con estos criterios que he argumentado, considero emblemáticos en cada una de las generaciones? Primero, hay una generación nebulosa que empieza en el siglo XX, a inicios del siglo XX. Es una generación en ciernes y en conciliación en los ideales románticos, modernistas, individualistas y parnasianistas. Para mí hay 4 elementos que empiezan toda la literatura lambayencana propiamente dicho. Empieza con José Eufemio Lora y Lora, con Juan José Lora Olivares, sigue con Emiliano Niño Pastor y termina con Nicanor de las Fuentes y Fuentes. Claro, Nicanor de las Fuentes y Fuentes vivió pues hasta el 15 de marzo del 2009, pero obviamente hay que entender que los escritores podemos vivir 100 años como lo vivió, 106 años como lo vivió Nixa, pero hay un periodo de la historia, de la vida del creador, donde da lo mejor de sí, donde huye, donde está en plena efervescencia. Ese es el criterio para ubicarlo intergeneracionalmente. 50 años, pero no puedo estar en todas las generaciones. Estoy en la generación que obviamente tiene mayor nivel, tiene mayor fuerza, mayor constancia, brilla y consta más. Hay gente que obviamente Nixa siguió dando en el diario de la industria muchas cosas. Segunda generación, o podríamos decir la generación propiamente consolidada ya lambayecana. Yo lo llamo la generación de los bardos cantores populares, románticos y avanzadores de la identidad cultural lambayecana. Empieza indudablemente con uno de los más grandes, no solamente sonetistas, críticos literarios, don Alfredo José Delgado Bravo, con Emiliano Ricardo Rivas Martino, y culmina con Alfonso Tello Marchena. Ellos indudablemente en la generación del 50 obviamente vivieron mucho más, pero obviamente en ese periodo generacional, en ese periodo cronológico dieron lo mejor de sí, y en ese periodo lo ubicamos porque ahí está lo más selecto, lo más excelso de su obra.
Luego seguimos a la tercera generación del 60, que para mí es la generación, he escrito varios artículos sobre eso que salió en el Semanario Expresión y en la República, sobre la generación del 60, que para mí es la generación combativa, de compromiso social, los de izquierda, los de protesta y convicciones ideopolíticas. Para mí hay tres elementos fundamentales que son relativamente emblemáticos. De todas estas personas que están acá podrá haber otra periodificación u otro tipo, digamos, de estructuración de los emblemáticos, pero creo que nadie dejará, si es que ha leído previamente su obra, porque obviamente no puedo hacer yo una valoración si no he leído la obra de cada uno de ellos, no podrá dejar de mencionar a los que estoy aquí señalando. Carlos Bangayaño Tó, Carlos Ramírez Soto, Masdestre Camacho, para mí representan de la generación del 60 los más grandes y los emblemáticos. La cuarta generación del 70, para mí es la generación del descontento, de la insurrección, del experimentalismo y de la proyección integral de la poesía hacia el contexto social. Indudablemente lo encabeza uno de los poetas que no se puede ignorar, que no solamente hizo poesía en la región Lambayeque, hizo poesía a nivel nacional y a nivel continental. Me refiero a Juan Ramírez Ruiz, uno de los grandes, ¿no es cierto?, que no puede pasar por desapercibido en ninguna antología literaria lambayecana. A Jorge Fernández Espino y a Moisés Espinosa Gálvez. Para mí representan ellos el emblema de la generación del 70. De la generación del 80, que yo llamo la generación polifónica, de la voz pedagógica, el intimismo amoroso y la protesta sindicalista popular. Obviamente está aquí entre nosotros Juan Elmer Caicedo Nequén, con mucha poesía pedagógica, Manuel Orlando Uceda Campos, Mariana Llano, Javier Villegas y Arturo Rodríguez Cerquén. Representan ellos